¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor, es un placer estar con ustedes, servirles, pero sobre todo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias porque eres un Dios extraordinario, Señor, un Dios misericordioso que cada día eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos bendices, Señor, nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día, Padre, a través del cual, Señor, podemos ponernos a cuentas contigo. Señor, ponernos a cuenta con aquel con el que tengamos problemas, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad de vida que nos das. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por mis hermanitos en la fe, por todos aquellos, Señor, amigos que han seguido conectándose, Padre, para seguir escuchando los estudios de cada lunes. Muchas gracias, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, en tu nombre. Y gracias, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, el que nos corrija, el que nos enseña, el que nos redarguya, el que nos corrige en justicia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier cosa que quiera robar nuestra atención, Señor, en esta hora, que sea echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre el que Cristo necesita obreros, porque es mucho, mucho el trabajo, hermanos, son pocos los obreros. Y hoy vamos a hablar sobre el cristiano y la oración. Vamos a hablar de la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Vamos a estar hablando sobre ello, vamos a estar hablando cómo el Señor Jesús llevó una vida de oración y una vida de intimidad con el Padre, y que esto le permitió a él, ¿verdad?, llevar a cabo todo lo que tenía que llevar a cabo en el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18, 1 al 8. Y la palabra de Dios dice de esta manera, amados hermanos, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. No quiso por algo, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo aquí el Señor nos habla, les habla una parábola, y en medio de esta parábola, el Señor les habla de la importancia de la oración, de la persistencia, hermanos, de esa constante que debemos de tener a través de la oración con el Señor, de continuar, de ser perseverantes. Y el Señor nos habla de un ejemplo, ¿verdad? Les decía yo que Él hablaba por parábolas, porque era la manera más sencilla de comunicarse con la gente, tomando, ¿verdad?, ejemplos comunes y corrientes que podíamos ver y que podían la gente entender, y Dios los llevaba a una aplicación espiritual. Y en este caso habla de un juez, y era un juez injusto, ¿verdad? Además, porque habla de una mujer que tenía problemas con alguien, con un adversario que estaba menoscabando su vida, su paz, su tranquilidad, ¿verdad? Y va y le dice, le pide, le suplica que, pues, que haga justicia en contra de su adversario. Y este juez, por un tiempo, ¿verdad?, hace oídos sordos, y esta mujer sigue insistiendo, hasta que llega el momento, ¿verdad?, en que aquel juez, eh,
toma la decisión de hacerle justicia, pero no por el deseo verdadero de hacer justicia, sino más bien por quitársela de encima, porque dice este juez, ¿verdad? Ya voy a atenderla con tal de que ya no me venga a molestar, porque va a llegar el día en que va a agotar mi paciencia. Entonces realmente no lo hizo por, por justicia, porque fuera un hombre justo que quería llevar a cabo justicia a esta mujer, sino más bien quería quitársela de encima. Y luego el Señor nos habla, ¿verdad? Dice que, dice el Señor, ¿escuchaste a este juez injusto? ¿Escuchaste cómo hizo las cosas mal? En lugar de ser un juez justo y atender el problema, la circunstancia que estaba pasando esta mujer, dejó pasar el tiempo. Y cuando hizo justicia, no la hizo por verdaderamente justicia, nos habla el Señor, ¿verdad? Pero dice, ¿acaso, verdad? Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Acaso creen ustedes, nos está diciendo, que yo voy a ser como ese juez injusto, que ustedes vienen con sus causas, con sus problemas, con sus circunstancias, que el adversario trae a sus vidas y que yo no haga justicia? Por supuesto que no, dice el Señor, ¿verdad? Dice, ¿se tardará en responderles? ¿Acaso su Padre que está en los cielos va a tardar en hacer justicia para ustedes? Por supuesto que no, dice el Señor. Os digo, dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta a Dios, ¿hallará fe en la tierra? Dice Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Verdaderamente cuando venga el Hijo de Dios encontrará fe todavía en la tierra. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios de que el cristiano debe de ser constante, así como esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que buscaba justicia, ¿verdad? Y que buscaba de constante esta viuda, que este juez, ¿verdad? Irresponsable, porque era su trabajo aplicar justicia al necesitado, a aquel, ¿verdad?, que está siendo subyugado por su enemigo, por su adversario. Y esta mujer, desafortunadamente, ¿verdad?, no encontraba la justicia que ella necesitaba, que ella estaba pidiendo a gritos. Entonces, el Señor quiere que seamos como esta viuda, que no menguemos, sino que persistemos, estemos ahí perseverantes, orando, pidiendo al Señor que no nos desesperemos. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 55:17. Dice, tarde y mañana y a mediodía, dice el salmista, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Aquí el salmista nos está hablando de perseverancia, hermanos. Nos está hablando de que en todo tiempo, de tarde, de mañana, a mediodía, estemos orando y clamando y él indudablemente escuchará nuestro clamor. Hay dos grandes necesidades, amados hermanos, en la vida de todo creyente: la lectura diaria de la Santa Biblia, porque es nuestra alimentación, hermanos, es nuestro pan diario, y que tenemos que alimentarnos así como en la vida diaria buscamos alimentarnos, ¿verdad? Físicamente, porque si no alimentamos nuestro cuerpo, obviamente se va a desgastar, ¿verdad? Y entonces vamos a tener desbalances en nuestro organismo si no nos alimentamos, sobre todo si no nos alimentamos sanamente, dándoles a nuestro cuerpo, ¿verdad? La alimentación correcta, la alimentación sana, veremos menguado nuestro organismo. Y de esa misma manera, hermanos, espiritualmente hablando, necesitamos alimentar nuestro hombre espiritual, nuestro nuevo hombre. Ya hemos hablado en el pasado en algún estudio sobre de esto. Necesitamos alimentarnos. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Con la palabra de Dios, que es nuestro pan diario, y también en la oración, a través de la oración. La oración es súper importante en la vida del creyente, hermanos, porque es el tiempo que uno emplea para estar
comunicado con el Padre, hablándole de nuestras necesidades, hablándole de aquellas cosas que necesitamos y que a veces nosotros, ¿verdad?, no podemos llevarlas a cabo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo a través de la palabra nos da esa fortaleza, nos da la respuesta para mantenernos firmes, mantenernos fortalecidos en el Espíritu. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido un ejemplo supremo de una vida vigorosa y triunfante. Él es un ejemplo para todos nosotros como cristianos, un ejemplo tremendo de cómo Él llevó una vida, ¿verdad? Constante de oración. Jesús no podía vivir sin estar en íntima comunión con su Padre. Para Él era necesario todos los días, a todas horas, tener esa comunión con su Padre, y toda su vida terrenal fue una vida de oración, hermanos. El diablo jamás pudo, ¿verdad?, tomar por sorpresa a Cristo, pues en oración y ayuno, él siempre estaba. Mira lo que dice Mateo 4:1 al 11, y vamos a ver cómo Satanás jamás pudo tomar por sorpresa al Señor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí en esta porción de la Sagrada Escritura, hermanos, vemos la manera tan extraordinaria, tan magistral como el Señor, lleno del Espíritu Santo, esgrimió la palabra de Dios con poder y con autoridad. Recuerda, hermanos, que hemos estado hablando y viendo que el Señor Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad y la tenía totalmente. Hablaba con toda certeza de la palabra de Dios. Amén, porque Él es la palabra viva. Amén. Solo se levantaba muy temprano el Señor Jesús. ¿Recuerdas que Él se levantaba muy temprano y solito se iba a un lugar solo a orar, a un lugar donde estuviera completamente solo para poder estar en intimidad con su Padre a través de la oración y del ayuno? Mira lo que dice Marcos 1:35. Aquí podemos reforzar lo que te estoy diciendo con la palabra de Dios. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Además, al escoger a sus discípulos que le acompañarían en su ministerio, pasó una noche de oración antes de escoger, ¿verdad?, aquellos hombres que iban a estar acompañándole durante su ministerio aquí en la tierra. Él fue a orar, ¿verdad? Dice aquí nuestro estudio que pasó una noche de oración. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús tenía una vida de oración y para las decisiones importantes que él tenía que llevar a cabo, él pasaba mucho más tiempo de oración para recibir dirección del Padre. Fue tan maravilloso oírlo orar, ¿verdad? Sus discípulos se maravillaban de escucharlo orar, que en cierta ocasión le rogaron diciendo, Señor, enséñanos a orar. ¿Te acuerdas de este pasaje de la Escritura? Mira, en Lucas 11:1 dice, aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando este discípulo le dijo al Señor que les enseñara a orar, yo creo que para ellos era algo extraordinario escuchar y ver, ¿verdad? El tiempo que pasaba Jesús orando al Padre para recibir dirección, ¿verdad? Y le dice este discípulo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan, cuando este discípulo se refirió a Juan, no se referiría a Juan el discípulo, sino se refería a Juan el Bautista. Dice, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que Juan también llevaba una vida de oración, tanto que sus discípulos, ¿verdad? También al verlo orar constantemente, ellos querían también ese tipo de relación con el Padre. Y ellos clamaban, ellos le decían a Juan, enséñanos cómo hacer, cómo llevar una vida de oración, una vida de intimidad con el Padre, ¿verdad? Y él les enseñó, y de esta misma manera este discípulo le decía al Señor, Señor, enséñanos a orar. Queremos tener esa intimidad con el Padre como tú la tienes, ¿verdad? Entonces, la necesidad de la oración persistente es súper importante en la vida del creyente, hermanos, porque el Señor Jesús nos enseñó que la oración es poderosa. Por eso dice la palabra que la oración del justo es poderosa, porque cuando el cristiano, ¿verdad? Verdaderamente es un cristiano verdadero, lleva una vida de oración como la que Jesús, ¿verdad? Mostraba cuando estaba aquí en la tierra. Mira lo que dice Lucas 18:1, nos habla precisamente, ¿verdad? Lo acabamos de leer hace un momento, que él les refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, es decir, de no desgastarse, que no sintieran ellos que había un desgaste y que ya no lo iban a hacer, sino que ellos insistieran, que no desmayaran, no agotaran ese recurso tan importante que Dios ha puesto en la vida del creyente. Y les hablaba, ¿verdad?, sobre la necesidad de orar continuamente, de no desmayar, de no desanimarse. Aquí el Señor, en esta parte, en Lucas 18:1, el Señor hace un llamado a la iglesia de todos los tiempos a practicar la oración persistente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solamente esta propuesta, ¿verdad?, que el Señor les hizo, ¿verdad?, de que era necesario orar constantemente, de persistir en la oración, de no desmayar, la hace extensiva a todo creyente hasta el día de hoy, en los cuales tú y yo estamos incluidos, amado hermano, ¿verdad? Entonces, nuestras dificultades y penas deben ser un motivo para acercarnos a Dios, ¿verdad? Todas aquellas, es importante que en todas nuestras angustias, nuestras penas, nuestras tribulaciones, nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Pidiendo ayuda, pero que no solamente ese sea el caso por el cual nosotros nos acerquemos, sino que también sea porque necesitamos de esa comunión con el Padre. La gran necesidad de la viuda que leímos en Lucas 18, ¿verdad? De una mujer viuda y desamparada, la impulsó a no desmayar ante la injusticia y desprecio de este juez malvado, a quien le suplicaba constantemente que le hiciese justicia de su enemigo, ¿verdad? Y este aburrido juez, ¿verdad?, de verla constantemente y oírla quejarse delante de él, al fin tomó la decisión de hacerle justicia, pero como te decía yo hace un momento, no determinó hacerle justicia porque naciera de su corazón hacerlo porque era lo justo, sino más bien para quitársela de encima, para que ya no viniera a molestarlo, porque él decía, está a punto de acabar con mi paciencia, ¿verdad? Así lo dice en el versículo número 5. Le dijo, ¿verdad? Esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. La oración persistente obtiene la victoria, amados hermanos, así como lo estamos viendo en la vida de esta viuda, que por su insistencia, logró
una respuesta favorable, ¿verdad? Y podemos ver otros casos en la palabra de Dios donde vemos, ¿verdad? La constante de la oración, la constante de estar pidiéndole al Señor. Podemos ver en la vida de Elías en Primera de Reyes 18, 42 al 44, nos habla de que Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Es decir, él estaba orando en el monte Carmelo y le dijo a su criado, sube ahora. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, es decir, Elías volvió a decirle a su criado, vuelve 7 veces. Y dice que a la séptima vez dijo, regresó el criado y le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, ¿verdad? Vemos aquí un hombre de oración, ¿verdad? Aquí vemos a Elías, ¿verdad? Suplicando por lluvia y le manda a decir acá, ¿verdad? Mira, ven, unce tu caballo, prepáralo y ven antes de que la lluvia caiga y no puedas cruzar. Entonces vemos aquí una respuesta también a la oración de Elías. El juez injusto y la oración persistente, ¿verdad? Como vimos en el versículo 6 y 7 de Lucas 18, dice que, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará acaso en responderles? ¿Verdad? El Señor contesta y dice, tú persiste, porque yo no hago oídos sordos a los clamores de mi pueblo y de mis elegidos. Yo, dice aquí el Señor, haré justicia, ¿verdad? Dice, ¿se tardará acaso en responderles? Por supuesto que no, ¿verdad? En muchísimos casos, los hombres realizan actos de justicia únicamente por aparentar o por aumentar sus riquezas. Tal era la actitud del juez injusto. Y eso pues no nos cae de raro, ¿verdad? Lo podemos ver hasta nuestros días, ¿verdad? Los jueces tan injustos, encargados de impartir justicia de manera imparcial, ¿verdad? Como debe de ser y dar la razón a quien verdaderamente la tiene y sobre todo a la gente humilde, ¿verdad? Pero vemos una constante, ¿verdad? De jueces corruptos, insensatos, que hacen justicia únicamente por aparentar o por obtener ganancias fraudulentas, ¿verdad? Vemos muchas veces, ¿verdad? Jueces ayudando a delincuentes a obtener amparos para que no sean detenidos, amparos para que no sean procesados. Y en cambio, la gente pobre puede estar hasta encarcelada años y que a veces ni siquiera son culpables, están allí encerrados y los jueces les importa poco porque estamos plagados. No digo que sea todos, ¿verdad? Yo creo que hay sus honrosas excepciones de jueces justos, pero desgraciadamente son muy pocos, ¿verdad? Y que brillan también muy poco. Entonces, vemos en esta historia, ¿verdad? Que nos está hablando la palabra de un juez injusto, ¿verdad? Y que aumentan sus riquezas de manera fraudulenta, de manera corrupta, ¿verdad? De parte de la gente delincuente, ¿verdad? Pero que cuentan con riquezas para poder comprar su libertad, comprar a estos jueces injustos, ¿verdad? Y solo ayudó e hizo justicia. No porque él quisiera, ¿verdad? Vemos que este juez, como te decía yo hace un momento, ¿verdad? No hizo justicia porque fuera lo justo, hizo justicia para que esta mujer dejara de molestarlo, ¿verdad? Porque ya le estaba produciendo tanta molestia que estaba acabando, ¿verdad? Con su paciencia. Y esto hace más grande la bondad divina. Esto hace verdaderamente, hermanos, mucho más grande la bondad de nuestro Dios, porque el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En el 18:6, en el 18:6,
En el 18:6, déjenme leérselos. Dice aquí, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Y dice en el número 8, hermanos, fíjense lo que dice, os digo que pronto les hará justicia. Ajá. El Señor aquí está diciendo algo bien importante. Él nos está diciendo que clamamos de día y de noche a Él. Y Él en su inmensa misericordia, ¿verdad? En su inmensa misericordia hacia nosotros, el Señor hace una pregunta y dice, sí, el Señor siempre está para oír la voz de nuestro ruego. Él siempre está escuchando. Él siempre está atento a nuestros ruegos. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Dice el Señor en su palabra, este es un texto súper conocido para nosotros, ¿verdad? Y que de continuo lo escuchamos en todas partes. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si el Señor nos está diciendo, clama a mí, yo te responderé, quiere decir que el Señor está atento a tu clamor, a mi clamor y de todos aquellos que somos sus hijos. Él está atento a nuestro clamor. Y además dice, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, el Señor está ahí y Él nunca va a pasar nuestros ruegos como si no los hubiera escuchado. Y lo único que no debemos de olvidar, amados hermanos, es que el mismo Señor dijo, es necesario orar siempre y no desmayar, como lo leímos al principio de nuestro pasaje bíblico, en Lucas 18:1, es necesario orar y no desmayar, no se desanimen, sigan orando. Hay oraciones que Dios contesta inmediatamente, hermanos. Otras pueden pasar meses, años, ¿verdad? 10, 15, 30 o más años, hermanos. No desmayemos, continuemos. Si nos mantenemos fieles en la oración, si nos mantenemos persistentes, al fin Dios hará justicia a sus escogidos. Mira lo que dice 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará acaso en responderles? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros sigamos persistiendo. No importa el tiempo que pase, hermanos. No importa que pasen años. Vamos a obtener la respuesta de Dios. Él va a contestar. Dice que Él no tardará en respondernos. Hay que recordar que para el Señor un día son como 1000 años. O 1000 años más bien son como un día, ¿verdad? A nosotros nos parece grande, ¿verdad? Pero así es. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice el Señor, orad sin cesar. Aquí Pablo nos hace esa recomendación inspirado por el Espíritu Santo. Dice, orad sin cesar. Debemos mantenernos fieles en la oración persistente, amados hermanos. Mira lo que dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí la palabra de Dios nos está hablando y es el mismo Jesucristo el que está diciendo estas palabras. Dice, pues si vosotros siendo padres malos, ¿verdad? Porque no son perfectos, ustedes que son siendo malos, saben dar lo mejor, ¿verdad? A sus hijos, cuanto más vuestro Padre que es perfecto y justo, dice, nos dará cosas buenas a los que se lo pidamos. Y mira lo que dice también Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros, dice aquí, tenemos la completa confianza en Él,
de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escuchará y nos responderá. La oración persistente y la bondad divina. Miren lo que es la palabra de Dios. Dice Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjate qué maravilloso es saber que la oración persistente tiene esta promesa que parte de Dios. Dice, os digo, ¿verdad? Os digo, aquí lo acabamos de leer, que pronto les hará justicia. Aquí no dice, tal vez les haré justicia, no, aquí la palabra de Dios dice que pronto, ¿verdad? Pronto, Él nos defenderá, Él hará justicia pronto, ¿verdad? Mira, vamos a ver las características de esta frase tan maravillosa que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Y la bendición, la promesa bendita que recibimos de Dios. Dice, os digo, ¿quién lo dice? Dios. Está saliendo de la boca de Dios esta promesa. Y si Él dice, hermanos, está asegurada el cumplimiento de esta promesa. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y no lo ejecutará. Entonces, si Él dijo esto, que Él pronto nos defenderá, quiere decir que Él lo va a hacer, porque lo prometió. Es palabras que salen de la boca de Dios. Y dice aquí, acabamos de leer que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, Él lo va a llevar a cabo. Él no rompe sus promesas, porque está de por medio su nombre, hermanos. Amén. En segundo lugar, dice que nos defenderá. De esto tenemos pruebas irrefutables, hermanos, de que Él defiende a su pueblo. Lo podemos ver en Éxodo 2:24 al 25. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando su pueblo clamó fervientemente a Dios, cuando estaban en ese cautiverio en Egipto, dice aquí su palabra, que el Señor escuchó el gemido de ellos, su clamor, y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Él prometió, ¿verdad?, que iba a ser de ellos un pueblo grande y que iba a ser su pueblo. Y dice que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, es decir, tuvo misericordia de ellos. Mira lo que dice Éxodo 3:7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Amén. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí es Dios llamando, haciéndole su llamado a Moisés, llamándolo a su servicio y diciéndole, voy a sacar, escuchado el clamor de mi pueblo, cómo es oprimido allí en Egipto, y por lo tanto tú vas a ser el instrumento para sacar a mi pueblo de Egipto. Amén. Entonces, cuando nosotros clamamos, hermano, el Señor escucha, y lo vemos aquí. No podemos decir que no es cierto. El Señor defiende a su pueblo. Él nos defiende, hermanos, y podemos ver, ¿verdad? Aquí en Éxodo cómo el Señor escuchó el clamor de su pueblo, y vemos cómo el Señor inmediatamente toma cartas en el asunto y llama a Moisés para encomendarle esto. Y a través de Moisés, ¿verdad? Es el instrumento que Dios escoge para sacar a su pueblo de Egipto. Y bueno, ya, ahí te encargo que veas esta historia que es maravillosa.
Ajá. Y en el caso de David, cuando Saúl lo perseguía y más tarde su propio hijo Absalón quiso incluso, ¿se acuerdan que quiso derrocarlo y sentarse en el trono, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 121. Dice el Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Aquí vemos también cómo el Señor defiende a David, ¿verdad? Cuando Saúl andaba persiguiendo de manera enojada, desesperado, obsesionado por encontrar a David para matarlo, porque él ya sabía, él ya se había enterado que él iba a tomar el trono, porque Dios iba a ponerlo ahí, no porque de por sí que David quisiera derrocarlo, sino porque él era el próximo rey de Israel, porque ya Saúl había sido desechado por todos los errores y por toda la violencia que había ejercido. Entonces, cuando él se entera que es el próximo rey de Israel y que va a ocupar el trono, trata de una manera obsesiva de matar a David. Y el Señor lo defiende. Y más adelante vemos, ¿verdad? Ya siendo rey David, vemos a su hijo Absalón tratando de derrocarlo, de tomar el trono. Y aún de su propio hijo, el Señor lo defendió. Por eso es que dice David en el Salmo, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Amén. Y de Daniel, ¿qué podemos decir del Daniel, verdad? Este hombre extraordinario que nos narra la palabra de Dios, su fe tan extraordinaria, ¿verdad? Y de esos jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, vemos esta extraordinaria persistencia de Daniel, ¿verdad? Vemos que son traídos, ¿verdad? Son traídos por parte del rey, ¿verdad? Los manda a traer y no crean, hermanos, que el rey Nabucodonosor mandó traer a cualquiera, no, mandó traer a los príncipes de Israel, hermanos. Hay que recordar que eran 12 tribus y por lo tanto eran 12 príncipes. Eran hombres preparados, hombres que tenían la mejor educación, que estaban siendo preparados para ocupar tronos. Entonces era de lo mejor que había en el pueblo de Israel. Y se los llevan, hermanos. Y comienza, ¿verdad? Este rey babilónico empieza a ocuparse en mandar a que sean educados, ¿verdad? En el idioma, porque querían quitarle a David y a esos príncipes, a Daniel, perdón, y a esos príncipes, querían quitarles su esencia, su personalidad. Les enseñaron su idioma, les enseñaron sus creencias, les enseñaron su cultura, para que ellos se olvidaran sus raíces. Pero sabes una cosa, amado hermano, Daniel dice la palabra de Dios, que él decidió no contaminarse con la comida del rey. Y cuando hablamos, hermano, de la comida del rey, estamos hablando que él, obviamente, ¿verdad? En esos grandes banquetes les daban vino y todo, pero él prefirió alimentarse con verduras, hermano, recibir otra alimentación. Y si lo trasladamos al ámbito espiritual, él determinó no contaminarse con toda la enseñanza que él estaba recibiendo. Tan es así, amados hermanos, que él dice que todos los días abría sus ventanas para orar conforme a su costumbre al único y Dios verdadero. A él no le importaba que todos lo vieran, porque él sabía quién era y cuáles eran sus raíces, y él no estaba dispuesto a dejar lo que él era, su servicio al Dios viviente. Y estos otros tres jóvenes, que también recordemos, ¿verdad? Que fue lanzado al foso de los leones David y Dios lo defendió. Vemos a estos tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego y Dios los sacó ilesos. Incluso aquellos jóvenes dijeron, ¿verdad? Sépase rey, que aún de esto nos puede sacar nuestro Dios. Y si así no fuere,
como estamos diciendo en nuestro estudio, si no recibimos respuesta, no importa. Sabemos que estamos en sus manos y lo que Él determine para nuestras vidas es lo mejor que Él sabe que es para nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos aquí la persistencia y la consagración de estos jóvenes que el rey babilónico no logró, hermanos, no logró quitarles, extraerles sus raíces. Fueron estos jóvenes, no nos habla la palabra de Dios de otros jóvenes, ¿verdad? Pero nos habla de estos que fueron hombres de temple, hombres que sabían en quién confiaban. Amén. Entonces, en todos estos personajes bíblicos se realiza la promesa, os digo que los defenderé inmediatamente, que lo haré, ¿verdad? Dice aquí como lo acabamos de leer, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, amados hermanos, y Él nos habla de que sin tardar, Él va, escucha nuestras oraciones y Él nos defiende. Amén. Él dice que nos defenderá. Y quiero, hermanos, hacer notar por último la multitud de esta bendita promesa. Fíjense que no dice lo defenderá, dice los defenderé. Ajá. Es decir, no está diciendo lo voy a defender, no, dice los defenderé. Está hablando de manera plural, quiere decir a todos aquellos que confían en mí, que persisten en su clamor hacia mí, yo los escucharé y los defenderé. Dice, los defenderá. Así es lo que dice el Señor. Él nos va a defender. En otras palabras, hermanos, la promesa del auxilio divino por medio de la oración es para todos, no para unos, no nada más para los del Antiguo Testamento, para los del principio de siglo, no, hermanos, es para todos los que confiemos, los que persistimos, los que estamos de constante en una franca comunión con nuestro Dios, que persistimos en la oración. Amén. Esta misma promesa se repite en San Juan 15:7. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí, ¿te acuerdas que ya habíamos estudiado, verdad? Que dice la palabra de Dios, que si permanecemos unidos a Él, si permanecemos en Él, dice aquí, entonces Él va a permanecer en nosotros. Y dice, y entonces pediremos lo que querramos y se nos será hecho. ¿Por qué dice esto aquí? Porque dice el Señor, si tú permaneces en mis palabras, quiere decir, si tú las pones por obra, si tú haces como está escrito, yo voy a permanecer, yo voy a estar ahí contigo y tú vas a permanecer en mí. Porque estás haciendo lo que la palabra dice, y la palabra dice y establece, hermanos. Y como te decía yo hace un momentito, si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Y eso es lo que hace confiable la palabra que sale de la boca de Dios, que viene, que sale del corazón de Dios y que por lo tanto, amados hermanos, se cumple. Si Él lo dijo, se cumple. Pero nosotros tenemos que cumplir con el requisito que nos está marcando el Señor, permanecer en Él. Quiere decir que hagamos conforme a lo que está escrito, que no digamos solamente y no hagamos, sino que hablemos y hagamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si estuvieres en mí, dice el Señor, ¿verdad? Si estamos en Él, si permanecemos en Él. Y aquí también habla para todos, porque habla en plural. No dice estaré en Él, dice estaré en vosotros, estaré con ustedes, ¿verdad? Estaré en ustedes y por lo tanto dice, pedid todo lo que queréis
y os será hecho, porque si estamos en Él, hermanos, vamos a pedir conforme a su voluntad. No vamos a pedir de manera errática, sino vamos a pedir conforme a su voluntad. Y vamos a concluir, amados hermanos, esta lección, esta preciosa lección con lo siguiente. Ante tanta evidencia favorable en relación con una oración persistente, con un tiempo de oración persistente, bueno es, hermanos, que vivamos de continua oración, es decir, que estemos de continuo ocupados en la oración. Ajá. Y clamar de día y de noche, hermanos. Que vivamos una verdadera comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Así como dice el primer texto que leímos, ¿verdad? Que de tarde, de mañana y de mediodía estemos orando y clamando e indudablemente Él nos escuchará desde el trono de su gracia, porque Él escucha el clamor de su pueblo. Entonces, hermanos, debemos de clamar al Señor, como dice el texto que leímos al inicio de nuestra lección. Amén. Y no solamente eso, hermanos, Dios oirá nuestras oraciones también cuando intercedemos. Es bien importante orar, hermanos, orar a Dios, no solamente por nuestras necesidades, sino también interceder por las necesidades de otros. Y la palabra nos habla de que debemos orar por nuestros gobernantes, por todos aquellos hermanos que están en autoridad. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2, 1 al 5. Dice la palabra, y aquí es en la palabra de Dios es Pablo, ¿verdad? Exhortando a Timoteo de la siguiente manera. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí la palabra de Dios no dice nada más por fulanito y por manganito. No, la palabra de Dios dice por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí el Señor nos habla, ¿verdad? En la palabra de que debemos, sí, no desmayar en la oración, no solamente por nuestras necesidades, sino también orar por nuestros gobernantes, por todos aquellos que están en eminencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que haya hombres justos, hombres temerosos de Dios alrededor de los gobernantes, de todos aquellos que están en autoridad, sea el ejército, sea la marina, sea el presidente, sean el presidente municipal, sea el gobernador de un estado, que vivamos quieta y reposadamente, para que haya hombres y mujeres rodeando dentro del equipo de trabajo de estos hombres o gente que esté alrededor de ellos, que estén dándoles consejos sabios con la palabra de Dios. Y además, hermanos, estar orando nosotros, estar orando por la salvación de todos esos hombres a nivel mundial que no conocen de Dios, sea que estén en un lugar de eminencia, de autoridad, o de todo cualquier hombre, ¿verdad? Que esté, que no conozca de Dios, porque dice la palabra de Dios que esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro amado y querido Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Perdón, hermanos. Ajá, entonces el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Dice su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Entonces el Señor quiere que oremos por todos esos hombres que no han venido al arrepentimiento para que sean salvos. Y dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único
que puede interceder por cada uno de nosotros, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno. Amén. Entonces, es necesario orar siempre y no desmayar como ya lo leímos en Lucas 18:1. Es importante, hermanos, que persistamos en la oración, que persistamos por nuestro tiempo con Dios, hablándole en la intimidad de nuestras necesidades, pero también las necesidades de todo aquel, ¿verdad? Que, que no ha aceptado a Jesucristo. Dios quiere que no se pierda ningún ser humano, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, amados hermanitos. Con esto concluimos nuestro estudio del día de hoy. Agradezco su atención. Muchas gracias. Y bueno, vamos a orar para concluir nuestro estudio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por tu grande misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque cada día, Señor, tú nos amas, Señor, y tu fidelidad, Señor, es eterna, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, a veces somos desobedientes, Padre, y no cumplimos, Señor, nuestras promesas, Padre. Pero tú, Señor, siempre eres fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, Señor, a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser la clase de hijos que tú esperas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor, a permanecer en ti, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, a difundirla, Señor, al perdido, Padre Santo, a orar, Señor, con persistencia por todos los hombres, Señor, que están en eminencia, los gobernadores, Señor, toda persona, Señor, que está en autoridad, Padre, que seas tú, Señor, que seas tú dirigiendo sus pasos, sus decisiones, Señor, decisiones que implican naciones enteras, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada gobernador, Señor, el gobernador, Señor, el presidente de nuestra amada nación México, Padre. Yo te pido por él, Señor, que tú, Señor, resplandezca, Señor, la luz del evangelio para este hombre, Señor, así como a todos aquellos, Señor, que están en autoridad, Padre, que haya hombres y mujeres, Señor, sabios, temerosos de ti, Señor, que puedan darles el plan de salvación, Señor, que puedan hablarles, Señor, que en ti, Señor, hay libertad, Señor, que en ti, Señor, hay perdón de pecados. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que tienen la disposición, Señor, de apartar este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todos aquellos que se siguen conectando, Padre, para escuchar el mensaje, Señor, de cada lunes. Padre, te doy gracias por todos aquellos que de manera diferida, a través del Facebook, Señor, a través del YouTube, Padre, escucharán este estudio, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, quede establecida en mentes y en corazones, Señor, y que sea puesta por obra. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, Señor, esta herramienta valiosísima que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor, bendice su vida, Señor, bendice sus ministerios, a nuestro hermano Héctor y a Islas y a su esposita, Gisela, Padre, bendícelos, Señor, bendícelos y derrama, Señor, sabiduría de lo alto para seguir administrando de manera sabia, Señor, esta estación, Señor. A todos aquellos, mis hermanitos, Señor, incluidos yo en ellos, Padre, que participamos en esta estación, Señor, para difundir tu palabra. Clamo, Señor, por una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo rebosando nuestras vidas, Señor, para no tergiversar, Señor, tu palabra, sino difundirla como está escrita, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y por su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio. Bendice, Señor, todos los proyectos que se están llevando a cabo en esta comunidad de fe, Padre. Bendícela, Señor. Que sea, Señor, tu voluntad hecha, Señor, en esta congregación de fe, Padre. Muchas gracias, Señor, por permitirme ser parte, Señor, de esta congregación. Gracias, Padre, porque me permite servirte, Señor. Muchas gracias, Señor, porque para mí es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, me despido de ustedes, amados hermanos,
No sin antes invitarlos, ¿verdad? Como cada lunes, amén, a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayucas. Aquí los esperamos a las 11:30 de mañana cada domingo. Ahí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes enviarles un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto. El Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Bendición.